Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Gómez, soy española y estoy haciendo una maestría en tributación. Ahora mismo estoy haciendo una investigación sobre la estructura del sistema tributario en América Latina y por eso los he contactado a ustedes para que por favor me orienten sobre el sistema tributario colombiano. Buenos días, Jimena. Para LA Consultores es un gusto poder ayudarte con tu investigación. Te presento a Juan Camilo Londoño. Él es especialista en planeación fiscal. Mi nombre es Gina Angarita y soy especialista en gerencia tributaria. Buenos días, Jimena, es un gusto poder ayudarte. Para entrar en materia, quiero contarte que la estructura de los tributos en Colombia se clasifica en impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos, que son los más significativos en el recaudo, son tributos que se destinan a las arcas generales de la nación o a las secretarías de Hacienda distritales y que quedan a disposición de estas de acuerdo a sus criterios y prioridades. Estos permiten apalancar el gasto del Estado y a su vez financiar obras públicas e inversión social. Cuando son recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se les llama impuestos nacionales y cuando son recaudados por las Secretarías de Hacienda se les llama territoriales. Hablemos de los periodos en los que se cobran los impuestos. Estos se clasifican en permanentes y transitorios. Otra manera de clasificarlos es de acuerdo al hecho generador del tributo y pueden ser directos o indirectos. Te preguntarás, ¿qué es un hecho generador? Este es el presupuesto establecido por la ley para tipificarlo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Claro, Gina. Con respecto a los impuestos directos, son los que se cobran a las personas naturales y jurídicas sobre sus ingresos, es decir, sobre todo lo que reciben que incrementa su riqueza. Los más comunes son el impuesto al patrimonio y el impuesto de renta. Con respecto a los impuestos indirectos, son un poco diferentes, se cobran es como por transacción, tiene que ver más con el consumo de bienes y servicios de una persona natural y jurídica. El ejemplo más común sería el IVA. Debemos pagarlo solo cuando compramos algún bien o servicio que esté grabado. Claro que sí, Jimena. El impuesto de renta grava la utilidad, teniendo en cuenta los ingresos percibidos y los costos y gastos incurridos en la generación del ingreso. Se considera un impuesto de periodo ya que para su liquidación se abarca un periodo fiscal igual al año calendario. Cabe señalar que la liquidación del impuesto de renta para personas naturales y personas jurídicas se hace de manera distinta. Para las personas jurídicas la liquidación se hace mediante el régimen de renta global, mientras que para personas naturales se utiliza el régimen de renta cedular, que separa las diferentes fuentes de renta. Diversas leyes como la 1819 del 2016, la 1943 del 2018 y la 2010 del 2019 reformaron el sistema de rentas cedulares. Actualmente consta de 3 cédulas generales y 2 adicionales, que mantienen la independencia en el origen de los ingresos y los límites a los costos y deducciones. Para personas naturales residentes en el país, la tarifa marginal del impuesto de renta varía de acuerdo a la base gravable medida en VT y puede ser del 19 o hasta el 39%. Estas tarifas están señaladas por el artículo 241 del Estatuto Tributario. El régimen de renta global, que tiene en cuenta la totalidad de las rentas, aplica solo para las personas jurídicas y asimiladas. Este régimen genera dificultades a la hora de gravar otras rentas, lo que ha llevado a implementar un impuesto complementario a las ganancias ocasionales, el cual se liquida en la misma declaración pero de forma independiente. La tarifa de renta general para personas jurídicas es del 31% para el 2021 y bajará al 30% en el 2022, ya que se encuentra en una tendencia regresiva a lo largo de los últimos 3 años. Gracias, Juan Camilo, me queda muy claro el tema. Con respecto al impuesto al patrimonio, solo hay 3 países en América Latina que lo cobran: Uruguay, Argentina y Colombia. En el caso de Colombia, la última ley es la 2010 de 2019 en sus artículos 43 y siguientes. Como resumen, las personas que lo deben pagar o los sujetos pasivos son las personas naturales, también las sucesiones ilíquidas, que son herencias que todavía no se han repartido, y los contribuyentes del impuesto de renta. Digamos que lo deben pagar todas las personas que tienen patrimonio acá en este país. Sin embargo, no son sujetos pasivos, no lo deben pagar las sociedades extranjeras que no declaran impuesto de renta en el país y tampoco las personas jurídicas nacionales. Este impuesto se genera
por la posesión del patrimonio cuyo valor sea igual o superior a 5.000 millones de pesos. Y la tarifa de este impuesto es del 1% por cada año total de la base gravable establecida. Esto se debe causar el 1 de enero de 2020 y de 2021, porque hasta ahí está la ley del 2019. Sí, Jimena, tienes la información correcta y creo que no hay nada más que agregar a este tributo. Ahora te voy a hablar de un impuesto nacional que es permanente e indirecto. Se llama IVA. El hecho generador es la prestación de servicio o la venta de productos gravados en el territorio nacional. Su periodo gravable es bimestral o cuatrimestral, dependiendo de la cantidad de ingresos percibidos en el último periodo fiscal. Su base es el 100% del precio de venta del servicio prestado o de la venta del producto. En Colombia hay dos tarifas, la general, que es del 19% y se aplica a bienes y servicios, y del 5% y se aplica para algunos alimentos de la canasta familiar. Gracias, Gina. A continuación quiero hablarles del impuesto al consumo. Su hecho generador puede ser tanto la importación de bienes y servicios como también la prestación al consumidor final de ciertos bienes y servicios, tales como las comidas preparadas y la telefonía móvil. Se causa con la expedición de la cuenta de cobro, tiquete registradora, factura o documento equivalente por parte del vendedor. Este impuesto constituye un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido. Su base gravable es del 100% del producto comprado o servicio consumido y su tarifa es del 4% para servicios de telefonía móvil y del 8% para servicios de restaurante y bares. ¿Sabes, Gina? Un tema que me despierta el interés es el de los impuestos transitorios. Se supone que, como su nombre lo indica, pues son impuestos que se generan por periodos cortos de tiempo para financiar gastos de Estado en una emergencia económica. La idea es que no duren más de un año. Pero me llama la atención que, por ejemplo, en Argentina, en donde hay varios, se quedan por periodos muchísimo más largos. Es decir, ya se quedan permanentes. ¿Ha pasado algo así en Colombia? Sí, Jimena. En Colombia tenemos el gravamen al movimiento financiero. Es un impuesto indirecto cuyo hecho generador es la realización de las transacciones financieras. Su base gravable es el 100% de estas y la tarifa es del 4 por mil. Aunque es catalogado como un impuesto transitorio, quiero comentarte que lleva vigente 24 años. Para el año 1998, por la emergencia económica mediante el decreto 2331, se creó con el fin de preservar y estabilizar la solvencia del sistema y proteger a sus usuarios. Y estaba pensado inicialmente por un año. Lastimosamente, y por el terremoto del eje cafetero, en el año 1999 se volvió a ampliar. A lo largo de los años se han seguido presentando emergencias que ameritan la utilización de este tributo. Para no ir muy lejos, dichos recursos en pandemia se ha utilizado para garantizar las ayudas del gobierno a los más vulnerables. A continuación quisiera mencionar algunos impuestos territoriales que no son tan frecuentes y que muchas veces se conocen como impuestos departamentales. Estos son el impuesto al consumo de licores y el impuesto a la gasolina. El impuesto al consumo de licores es obligación de los productores y se grava una vez se entregan los productos en fábrica para su distribución y comercialización. Por otro lado, el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM se genera por la venta, retiro o importación de dichos productos. Ahora hablemos de los impuestos distritales. Algunos de ellos son el de vehículos y el predial, cuyo hecho generador es la propiedad de vehículos y bienes inmuebles que se encuentran matriculados en el distrito o municipio y son recaudados por la Secretaría de Hacienda. Estos impuestos se causan anualmente, su base gravable es el 100% del valor comercial y la tarifa para vehículos es del 1.5% y el predial se calcula de acuerdo al estrato y destinación del predio. Sí, Gina. Acerca del ICA, sé que es el impuesto de industria y comercio. Es muy diferente al impuesto nacional porque las tarifas no son iguales en las diferentes ciudades, ya que quienes las determinan son los municipios. Esto según la Ley 14 de 1983, artículo 32 y siguientes.
En este impuesto, aunque la tarifa la determinan los consejos municipales, estos se liquidan sobre un promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Pero en el tema de las tarifas hay límites. Para las actividades industriales estaría del 2 al 7 por mil y para las actividades comerciales y de servicios del 2 al 10 por mil. Como complemento a este impuesto de industria y comercio está también el impuesto de avisos y tableros. Este es un 15% sobre el valor que pagamos del ICA. Las personas que lo deben pagar son quienes utilizan el espacio público para colgar sus avisos o vallas publicitarias. Así es, Jimena. Hablemos ahora de las contribuciones. Son compensaciones pagadas con carácter obligatorio a un ente público, con fines de utilidad pública, pero que proporcionan ventajas al contribuyente. Por ejemplo, cuando pagamos los servicios públicos de energía, se define el subsidio de consumo como una contribución nacional a favor de los usuarios pertenecientes a los estratos residenciales 1, 2 y 3, señalando como sujeto pasivo de la misma de los usuarios industriales, comerciales o los estratos residenciales 5 y 6. Se fija una contribución del 20% y se presenta en el cobro de servicio de electricidad. Una de las contribuciones más importantes son los parafiscales. Es un tributo nacional permanente cuyo hecho generador es la nómina de empleados. Los beneficiarios de esta contribución son los mismos empleados y sus familias. Van dirigidos a entidades o servicios prestados por el Estado y sus tarifas son para caja de compensación el 4% y CBF 3%, para los empleados que tengan un sueldo igual o superior a 10 salarios mínimos, y el SENA con el 2% en las mismas condiciones de salario anterior. Son recaudados por las cajas de compensación familiar a través de los operadores de planilla única o PILA y su periodo es mensual. Bueno, este tema realmente es muy interesante. Por otro lado, tengo entendido que las tasas son un tributo que se paga al Estado en contraprestación por algún servicio. Entonces, digamos que son de carácter voluntario, ya que pues tú decides si tomas o no estos servicios, como por ejemplo los peajes o la gasolina. Sí, Jimena, tienes razón en esto. Esperamos haber aportado datos interesantes a tu investigación y cuenta con nosotros para cualquier otra cosa que necesites. ¿Y tú? ¿Cómo no vas a pagar tus impuestos?